Y como bueno, lo venimos prometiendo en algunos otros programas, pero por fin se Esta dio. vez se dio. Tenemos ahora una estadística que preparó Jero para todos, en donde bueno, vamos a dar a conocer un poco lo que fue los técnicos, los últimos técnicos en los últimos años, Sí, ¿no? En vamos los a últimos 5 repasar años. los últimos 5 años, 2021 hasta 2025, y en ese periodo vamos a evaluar 7 técnicos. Que estuvieron en esos 5 años. Vamos a ver a partir de 2021, la campaña 2021. Bien. Arrancamos entonces en primera instancia con Fernando Ruiz, que bueno, dirigió entera esa campaña 2021 y hasta mediados de la campaña 2022. En su ciclo dirigió 40 partidos en los que obtuvo 13 victorias, 2 empates y 15 derrotas, sacando un total de 51 puntos de 120 posibles y una efectividad del 42%. Baja efectividad, ¿no? Sí, además, bueno, de la campaña del 2021 en la que Temperley no pudo entrar al reducido y arrancó ese 2022 también Fernando Ruiz y bueno, a los pocos partidos no pudo sostener su cargo. También en estos números entra la campaña de Copa Argentina en la que Temperley, por ejemplo, elimina a Talleres de Escalada, elimina a Sarmiento y después cae en cuarto de final con Talleres de Córdoba en la cancha Lanús 2-1. Así que también entra esos partidos de la Copa Argentina. Fernando Ruiz llegó hasta mitad de 2022 y quien siguió en su cargo fue José María Bianco, para un Temperley que llegaba necesitado de puntos en un torneo que era, recuerdo, una tabla general. No había zona, sino que una tabla general. Y Temperley estaba cerca de los últimos puestos. José María Bianco dirigió 46 partidos en Temperley, también parte de 2023, gran parte de 2023. Terminó dirigiendo en Temperley 46 partidos, teniendo 14 victorias, 19 empates y 12 derrotas. En su ciclo, obteniendo 61 puntos de 138 posibles y una efectividad del 44%. Fue mejor que la campaña de Ruiz, por supuesto, sí. Y aparte el Chaucha en ese momento llegó con un Temperley comprometido para el descenso y lo salvó, ¿no? Después, y además, bueno, el Chaucha, obviamente, una persona muy querida en el club, que obviamente eso no influye en los resultados, pero sí en lo que significó, creo, ese año que vino a salvarnos, básicamente. Y bueno, creo que Temperley a los últimos 2 o 3 partidos ya no jugaba con el descenso y bueno, arrancó esa temporada 2023 en la que Temperley había arrancado bien, ganando, si no me equivoco, los primeros 5 partidos de local. Después el equipo fue mermando en su rendimiento y quien siguió en ese año 2023 fue Alejandro Orfila, que dirigió 18 partidos desde que arrancó hasta fines de 2023. Dirigió 18 partidos teniendo 8 victorias, 6 empates y 4 derrotas, sacando 30 puntos de 54 posibles y una efectividad del 55%. Alta la efectividad de Orfila, aparte de que nos clasificó a Copa Argentina. Entramos al reducido, le ganamos a Chacarita, un partido que realmente nos daban por muerto en eso, y lamentablemente perdemos el Maipú no por lo que fue ventaja deportiva. Temperley creo que lo pierde local ese partido, lo hablábamos el otro día, porque Temperley tendría que haber ido con una ventaja de por lo menos 3-0 por lo que fue el desarrollo del partido. Pero bueno, un equipo que para mí realmente, bueno, muy parecido a este equipo de esta temporada, con jugadores que se repiten y que el Chano creo que hizo un buen papel y se ve en lo que fue la efectividad, ¿no? Sí, sin dudas, creo que... perdón. Creo que ese plantel muy recordado, como decía Carlos, por los jugadores del club, muchos pibes del club, mismos jugadores que llegaron, como lo es hoy Chichón Nieto, que se hizo querer en un solo año, y bueno, jugadores ni hablar como Adriana Rey y Luis López. Adrián, que hacía muchos años no lo veíamos en el club también. Gracias a esta campaña en 2023, a la de Chaucha Bianco y también de Alejandro Orfila, Temperley ingresó a la Copa Argentina y empezó ese año 2024 con Pablo Frontini a la cabeza, así que evaluamos ese partido que jugó contra Sarmiento en el mes de febrero, que Temperley pasó por penales, y sus partidos en el torneo. Pablo Frontini dirigió 11 partidos a Temperley, teniendo 3 victorias, 6 empates y 2 derrotas, 15 puntos de 33 posibles y una efectividad del 45%. Se fue con pocas derrotas. Sí, se fue con pocas derrotas. Pero la efectividad no fue tanta, sino que fue casi similar a la del Chaucha Bianco o la de... No, la del Chaucha no, la de, la de Ruiz. La de Ruiz. Fue
Y si no me equivoco, las derrotas, una había sido con San Telmo en la Isla Maciel el día de la lluvia, de la tormenta. No me puedo acordar la otra derrota, creo también fue de visitante. Y se fue yendo con un gran triunfo que fue contra Atlanta. Contra Atlanta, sí. En cancha de Atlanta. En cancha de Atlanta. Fue muy raro ese pasaje de Frontini, ¿no? Pocos partidos, había hecho la pretemporada. Hay que pensar también eso, ¿no? Los técnicos que armaron los equipos, porque en este caso Frontini fue el que armó el equipo, como en su momento el Chaucha tuvo la posibilidad de armar el siguiente, como lo tuvo Ruiz, como no lo tuvo Orfila. Claro. Orfila agarró casi final, o sea, más bien la última parte, la definición, por así decirlo. En el análisis eso cabe, ¿no? Porque no es un equipo que lo haya armado él. Cuando lo toma Bianco, tampoco era un equipo que él había armado, después sí la temporada siguiente la pudo armar él. Y otra cosa de Frontini es que también como habíamos terminado el año anterior, ¿no? Creo que con muchas ilusiones. Temperley había vuelto a clasificar el reducido a la Copa Argentina después de bastante tiempo, entonces creo que la gente esperaba otra cosa por la manera en cómo se terminó el 2023. Bien. Y bueno, quien siguió en su cargo en lugar de Pablo Frontini fue Walter Perazo. Dirigió 27 partidos a Temperley, de ahí hasta el final del torneo, también siguiendo con la participación de Temperley en Copa Argentina. 27 partidos, 8 victorias, 13 empates, creo que es el número importante dentro de esta estadística, y 6 derrotas, obteniendo 37 puntos de 81 posibles y una efectividad del 45%. Poca la efectividad por lo que fueron la resonancia de algunos resultados, como fue el triunfo contra River en Mendoza, como fue el triunfo allá en Salta contra Gimnasia y Tiro, que le sacamos antes del partido con River. Exactamente, y tuvo bueno, lo que pasa es que no tuvo una gran efectividad, y creo que había sido uno de los técnicos más deseados en ese momento. Cuando vino Perazo era una persona que se pedía a gritos que volviera al club, y sin embargo no fue tan buena la efectividad. Hasta ahora nos vamos con Orfila, el mayor efectividad. Yo creo que Perazo arrancó bien, porque arranca encima con esos partidos con Gimnasia y Tiro, y bueno, y después River, o sea, ni hablar, que más que bien. Y después como que se fue pinchando quizá esa manera buena y alta en gran nivel de la que había arrancado cuando agarró el equipo. Si no me equivoco, hoy repasando la estadística, Temperley cuando necesitaba puntos para ver si entraba al reducido, acumuló 6 empates seguidos, que hizo que lo deje casi afuera de chance de reducido. Después se empató con Chicago la anteúltima, y el partido que quedó además con Morón, que también se empató. Y ahora pasamos a este 2025, que lo arrancó siendo técnico Aníbal Villeri, que dirigió nada más 7 partidos, teniendo 2 victorias, 1 empate y 4 derrotas, sacando 7 puntos de 21 y una efectividad del 33%. La más baja de todo, ¿no? La más baja de todo, donde se había con muchas ilusiones, porque aparte la calidad de jugadores que se habían contratado, ¿no? Pensemos que había vuelto Auche, había vuelto Arregui, había vuelto Chichón, Brandán, Esparza, realmente era un plantel en donde dijimos, bueno, teníamos el Dream Team, pensamos que nos llevábamos, que salíamos campeones, la segunda fecha salíamos campeones. Sin embargo, bueno, realmente no fueron buenos los resultados, y acá se ve la magra efectividad de Villeri, hasta que vuelve y ahí empieza. ¿Quién? Aníbal Villeri llegó hasta la fecha 7, y en la octava ya empezó el ciclo de Rubén Darío Forestelo a cargo del plantel. 28 partidos para el Yagui, con 12 victorias, 12 empates y una baja cantidad de derrotas, que fueron nada más que 4. Obteniendo 48 puntos de 84 posibles y una efectividad del 57%, la más alta de todos los técnicos que hemos repasado. El último la más alta. Es decir, bueno, acá en este interregno no evaluás la parte que estuvo el Tonga y sí, es verdad. Y esa parte la salté, sí, pero fueron muy poquitas. Era interinato, más y o menos. Fue como Campodónico también, que fueron pocos partidos. Pero fíjense ustedes que de los técnicos que se tuvieron los últimos 5 años, el Yagui va adelante con la con la efectividad que tuvo en cantidad de puntos, y después el Chano Orfila, que están en un 57 y un 54. Orfila llegó a 55 y el Yagui Forestelo 57. 57. Dos más. 2% de diferencia. Lo cual, bueno, ahí está indicando un poco, ¿no?, lo que significa los técnicos. Pensemos que ni el Chano ni el Yagui armaron esos equipos.
tanto el Chano como el Yagui agarraron equipos armados sin pretemporada y creo que eso tiene más mérito que el que pudo haber armado, como en el caso de Ruiz, que pudo armar su plantel. Y fíjense, o Villeri, que armó el plantel también él. 100%. Lo cual, ese tipo de análisis hay que hacerlos en cuanto a cuándo se pide un técnico. Yo la verdad espero que, como dijo Encito, entre mañana y pasado se resuelva y que sea un sí para que el Yagui Forestelo siga al frente del plantel. Yo le quisiera dar la posibilidad al Yagui de armar su propio plantel, de seguir con esa filosofía que tiene de manejar a los grupos y no solo pensar en el 2026, sino que para mí es un técnico en el cual hay que pensar en un proyecto hacia adelante. Si hoy me preguntan a mí, yo no dudo en... por supuesto que hablando con dirigentes, hablando con gente que está vinculada, no depende solamente de Temperley. Y esto también tienen que comprender los hinchas, que a veces se enojan y putean. Hay gente que no está de acuerdo con el Yagui por su forma especulativa de jugar, por su línea de 5, pero muchachos, los números son los que indican. Fíjense que de los últimos 5 años... Tanto el Yagui como el Chano Orfila son los que tienen superior al 50% de efectividad, los otros no superan el 50%. Cuando ninguno de los dos tuvo la oportunidad de poder armar su propio plantel. Hoy yo al Yagui le renuevo y le dejo armar su propio plantel para que el 2026 él esté con un equipo que pueda manejar y yo estoy seguro que Temperley va a llegar a muy alto y sobre todo teniendo Copa Argentina en el medio. Y no solo eso, sino que estos dos técnicos que mencionamos y que bien decía Carlos, son los dos con los que clasificamos al reducido y bueno, también la clasificación a la Copa Argentina del siguiente año. Y además de no haber armado ellos el equipo, tampoco tenían la posibilidad de sumar algún refuerzo, que sí, son pocos a mitad de campeonato, en el receso, por alguna lesión también. El Yagui eligió no traer ningún refuerzo, quedarse con los jugadores que están. No recuerdo Orfila si trajo alguno, creo que no igual. Así que básicamente agarraron un plantel que no armaron y que no tocaron tampoco. O sea que así como ellos llegaron con el plantel que se encontraron, estuvieron hasta el fin del torneo. Sí, hay que ver, no me acuerdo si fue la llegada de Orfila antes o después del mercado de pases, pero no fue tan movido, porque recuerdo la llegada de Masur, del Turro Sosa y de alguno que otro más, pero no se movió tanto el mercado de pases. Son pocos también, son pocos el cupo que te da. Yo creo que sin duda, analizando y un poco con las palabras de Juli, que dice que encima el Yagui tuvo la oportunidad de que le dijeron, ¿querés traer a alguien? Y dijo, no, yo tengo a mis jugadores, voy a respetar a mis jugadores. Sí. Tuvo lesiones, pensemos que también tuvo las lesiones y las bajas de la defensa, la Moza, Lucero, bueno, Duarte también. Y sin embargo, el Yagui dijo, no, yo con lo que tengo lo voy a seguir manteniendo. Era consciente de que el club no había que hacerle gastar plata, que había que arreglarse con los jugadores que tenía. Y así todo hizo la campaña que hizo, la de mayor efectividad, clasificándonos al reducido, clasificándonos a la Copa Argentina. Yo no tengo ningún tipo de dudas que el Yagui tiene que seguir. Yo sé que no depende pura y exclusivamente de los dirigentes de Temperley. Sé que la voluntad de los dirigentes de Temperley es mantenerle y renovarle al Yagui. Yo sé que el Yagui se siente muy cómodo en Temperley, que que él pudo trabajar libremente y que lo respetaron muchísimo. Pero bueno, hay que ver qué pasa en estos días. Ojalá que se resuelva para su continuidad, porque es un técnico que creo que le va a dar satisfacciones al club. Sí, la verdad que sí. Bueno, para destacar, bueno, como decían recién ustedes, los que más efectividad sacaron, primero Forestelo y segundo Orfila. Y bueno, para destacar también lo del Chaucha Bianco, que creo que se terminó empeorando su efectividad porque antes de irse Temperley llegó a 8 partidos sin ganar. Sí. Termina perdiendo en Río Cuarto y el último partido del Chaucha es de local contra el Boys, que empata el partido y bueno, ya después arranca el ciclo de Orfila.
Sí, la verdad que bueno, el Chaucha cuando vino con una misión que era mantener al equipo en primera, nos resolvió, es decir, sobradamente le sobró para aguantar y no tener problemas de zozobra en los últimos partidos. Cuando le tocó armar el equipo, hizo una muy buena pretemporada, nosotros la fuimos a cubrir allá en Los Cardales, teníamos mucha ilusión también, muchos pibes del club, pero bueno, lamentablemente en un momento es como que al Chaucha se le fue de decir, no sé qué pasó en ese momento que donde hubo muchos partidos sin que pudiera ganar el equipo. Yo creo que hay un quiebre que fue el partido en Patronato, no sé si te acordás, Sencito. Sí, íbamos ganando, sí, lo echan a Rey. A Luis y a Rey. Sí, a los dos. Yo ese día les puedo asegurar que cuando el Chaucha vino a hablar lo vi devastado y creo que ese día se dio cuenta el Chaucha que tenía que dar un paso al costado. Y bueno, pues tuvo un par de partidos más, pero creo que fue esa noche que se determinó la salida de Bianco. Pero después, bueno, tuvimos la llegada del Chano Orfilia, que para mí era un hallazgo. Yo no tenía referencia del Chano y sin embargo también armó un gran grupo, armó un equipo competitivo. También, ojo, pensemos... Si analizamos todos los técnicos, el único con el que llegamos sobradamente a clasificar en el reducido, porque clasificamos sexto, y a Copa Argentina fue con el Yagui, porque con el Chano, recuerden que estábamos colgados de Promiedos y no podíamos saber si estábamos encima afuera o estábamos se cayó afuera. Promiedo. Y por eso. Y estábamos en el medio de la tribuna de Almirante Brown. Y que nos salva un gol de San Telmo del Chaucha. A Morón creo que fue el gol. Y dentro de estos 5 años algo increíble para destacar es que el único que pudo completar una temporada completa fue Fernando Ruiz en 2021. El de menor efectividad. Claro, el menor efectividad y que bueno, por ahí para los hinchas de Temperley peores recuerdos nos trae. Sí, la verdad, obviamente. Porque la verdad pensemos una cosa, le renuevan a Ruiz cuando ya todo el mundo lo puteaba, yo no puedo entender... En la fecha 5 del 2022 se va, de sus 5 partidos. Después del partido frente a Morón de Puerto Madre, me acuerdo. Sí, perdimos una no puedo entender cómo le renuevan a Ruiz, fue una cosa increíble. En su momento parecía que era un tipo que venía con todo un laboratorio, que laburaba, que todo... Y sin embargo, hoy lo escuchábamos al Tonga, ¿no? Lo que es un técnico, ¿no? Sí. Lo que era el maestro Ricardo Reza. Cuando un jugador te dice, cuando un jugador te dice lo que significa un técnico, y el tipo agarraba y te hablaba y te iba por lo simple y te decía, esto es así, así, y no nada complicado, no se iba por la rama. Esos son técnicos que realmente dejan huella, por eso el prócer para el Club Atlético Temperley sigue siendo el maestro Ricardo Reza y creo que no habrá otro igual y ojalá que haya alguien que lo supere, pero como el maestro me mandó hablando de Reza, ¿no? El profe Gabriel Martínez Pocho me mandó un audio, si quieren lo podemos reproducir. Dale, mandalo. Esta partecita nomás. Y acordate que voy a dirigir a Temperley, no estoy tan grande, ¿eh? Ricardo era mucho más grande cuando dirigí. Abrazo gigante. Bueno, ese dice el profe que va a dirigir a Temperley, así que bueno, ojalá en un futuro lo dirija, porque bueno, como dijo el Tonga, era un adelantado en su época, así que sin duda me deja tranquilo eso. Aparte otra cosa, un tipo que cuando le hicimos el reportaje en el otro programa, se nota el cariño que tiene por el club y se nota las ganas que tiene de dirigir. Y yo siempre digo lo mismo, yo quiero en mi equipo esos tipos que están desesperados por jugar, por estar. Por eso yo quiero que Lucas, sin duda, vuelva a Temperley, porque es un tipo, como lo dijo el Tonga. Sí. El Tonga le pasaba lo mismo. Él estaba donde estaba y tenía la posibilidad, estaba en Olimpo y cuando tenía la posibilidad de venir se venía y hacía. Lucas lo mismo. Y Lucas termina el partido de cosas y cuando puede se venía y se viene a ver a Temperley. Estuvo en el asado el domingo y el lunes estuvo entrenando en Río Cuarto. Sí, por eso. Me dijo, y el jueves vuelvo de vuelta para Buenos Aires. Me dijo. Pero el loco es hincha de Temperley y es un loco. Yo los quiero siempre en mi equipo a ese tipo de gente que realmente están como el Negro López, como tantos otros jugadores que realmente dejan la piel por el club. Y bueno, yo creo que el profe en algún momento va a estar dirigiendo, es joven todavía, así que lo vamos a estar esperando seguramente. Es que son